Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. En este caso, vamos a hablar de la integral definida. Entonces, si tenemos una función f de x que tiene una antiderivada que denominamos f mayúscula de x, y tanto f de x como la antiderivada de f de x están definidas en todo número de un intervalo A, B, y es un intervalo cerrado, indicando que está definida para los extremos del intervalo. Entonces, la integral definida desde x igual a hasta x igual b, denotada por la integral definida desde a hasta b, de f de x va a ser la antiderivada de f de x desde a hasta b. Es decir, la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. A esta formulita se le denomina teorema fundamental del cálculo. La notación antiderivada de f de x de a hasta b indica que la antiderivada f de x primero debe evaluarse en b y luego evaluarse en a. Y la integral definida es la diferencia entre ambos valores. Esto es f de b menos f de a. Los números a y b se denominan límites de integración o extremos del intervalo de integración. A es el límite inferior del intervalo y B es el límite superior. Cabe destacar que A va a ser el número de menor valor en la recta numérica y B sería el número de mayor valor en la recta numérica. O sea, irían tal como aparecen en la recta numérica. El extremo inferior del intervalo es el número menor en la recta numérica y el extremo superior del intervalo es el número mayor en la recta numérica. Con esta integral definida, nosotros determinamos el área de una región. Ahora, van a haber tres tipos o tres casos en los cuales vamos a determinar el área de la región. Veamos. El primero, si la función f de x es una función no negativa. Cuando decimos que una función es no negativa,
implica que el gráfico queda por encima del eje X, ¿sí? Todo lo que está en el primer y segundo cuadrante son funciones no negativas. Y sean X igual A y X igual B, dos rectas verticales. Viendo esta imagen, aquí tenemos la función, que es esta curva en rojo, y igual f de x. Y tenemos las rectas verticales, x igual a aquí, y x igual b, acá. Y entonces dice que a es menor que b. Lo que les decía, en la recta numérica, a está del lado izquierdo y b en el lado derecho. Por la ubicación en la recta numérica, a es menor que b. Entonces el área de la región limitada por la curva por el eje X y por las rectas verticales X igual a y X igual B está dada por la integral definida desde A hasta B de f de X diferencial de X. Y el resultado lo vamos a expresar en unidades cuadradas. Otra cosa que podría suceder es que la función sea negativa. Es decir, que el trazo de la gráfica está por debajo del eje X, que podría estar en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Y también tenemos a las rectas verticales X igual a y X igual B. De la misma forma, A va a ser menor que B. Entonces el área de la región limitada por la curva, que está aquí en rojo, y igual a f de x, el eje X, y las rectas verticales, X igual a y X igual B, está dada por, y si ustedes se fijan, la diferencia es que cuando es un área que se forma arriba de la curva, o sea, en una curva negativa, en una función negativa, en una función que está bajo el eje X, el área se forma por arriba de la curva. Entonces, en esos casos, le vamos a anteponer un signo negativo. Entonces, tenemos área bajo la curva, porque tenemos a la curva, y el eje X está debajo, por lo tanto, el área se encuentra debajo de la curva. En el caso de las áreas sobre la curva, es porque tenemos a la curva, el eje X está arriba de la curva, por lo tanto el área se forma sobre la curva. Ahora, podría suceder que en una sola función
hubiesen partes que están por arriba del eje X y otros por debajo del eje X. Entonces, la curva que se representa en esta imagen tiene partes que están por encima del eje X y partes por debajo del eje X. En estos casos, para determinar la área sombreada, habría que determinar las áreas en intervalos donde el área está sobre la curva y en intervalos donde el área está bajo la curva. O sea, determinaríamos individualmente estas áreas y solo las sumaríamos. En este ejercicio en particular, por ejemplo, determinaríamos el área desde A hasta B porque esta parte está sobre la curva. Entonces, el área desde A hasta B le sumaríamos el área desde B hasta C, que es un área sobre la curva. Y fíjese que aquí pareciera que estamos restando, pero de hecho lo que sucede es que le anteponemos el signo negativo, porque esta es un área sobre la curva. Y luego le sumaríamos desde C, la integral desde C hasta D de la misma función, porque aquí el área vuelve a ser un área bajo la curva. Y siempre vamos a expresar los resultados en unidades cuadradas. Otro caso, el tercer caso, sería cuando el área queda encerrada por dos curvas. Entonces digamos que tenemos dos curvas, una que se llama f de x y otra g de x. Y x igual a y x igual b, las abscisas donde ambas curvas se encuentran o se cortan. Es decir, donde las funciones se interceptan. Hay que considerar además que en todo punto del intervalo, desde A hasta B, se cumple que la función g de x es menor o al menos igual que f de x. Entonces, ¿por qué dice eso? Si usted se fija en este dibujo, la línea roja corresponde a f de x y la línea azul corresponde a g de x. Entonces, la función f de x es mayor. ¿Sí? Y en este punto, en B y en A, las funciones son iguales. Entonces, para este caso, se cumpliría que g de x es menor o igual a f de x en el intervalo desde A hasta B. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el área de la región comprendida entre estas dos curvas? Lo vamos a determinar
con la integral desde A hasta B de la función f de x menos la función g de x. Es decir, ¿verdad? Expresándolo de una forma más sencilla, la integral de la función superior menos la integral de la función superior. Ahora, en este tipo de áreas entre dos curvas, este primer tipo considera que el área está encerrada totalmente por las dos curvas. Pero podría darse algo así como la figura que está al par, que tengamos dos funciones y que el área no quede encerrada totalmente por las dos curvas. En este caso, entonces, tendríamos que conocer los valores de A y B, que son los que cerrarían el área entre las dos curvas. O sea, de hecho, aquí el área sería entre las dos curvas y entre las líneas verticales A y B. Entonces, ¿en qué va a diferir estos dos ejercicios? Que en este caso, nosotros podemos determinar los valores de A y B. Pues, como dice el enunciado, A y B son las abscisas donde ambas funciones se encuentran o se interceptan. Entonces, eso nosotros podemos determinar estos valores. En el caso de un ejercicio de este tipo, tendrían que darnos tanto los valores de A como de B. Muy bien. Veamos un ejercicio y en el cual se nos pide que dibujemos el área de la región limitada por la curva y igual a x cuadrado, el eje x, y las rectas verticales x igual 1 y x igual 2. Y una vez que he identificado el área de la región, entonces procedo a hacer el cálculo. Vamos inicialmente a graficar la función. Y solo vamos a graficar la parte desde 0 en adelante. Entonces sabemos que x cuadrado, bueno, primero vamos a graduar este plano cartesiano.
Entonces, sabemos que la función x cuadrado es una parábola cóncava hacia arriba, con vértice en 0, 0, que cuando x vale 1, y vale 1, que cuando x vale 2, y vale 4. Creo que con eso podemos trazar algo parecido al gráfico. Entonces, digamos que este es el gráfico de x cuadrado. Luego, las rectas verticales x igual 1, y x igual 2. Y entonces vemos que entre la curva y igual a x cuadrado, el eje x y las rectas verticales x igual 1 y x igual 2, se forma un área. Y entonces se nos pide calcular el área de esta región. Ahora, esta es un área bajo la curva. De desde 1 hasta 2, de x cuadrado. Y la antiderivada, 1/3 de x al cubo
desde 1 hasta 2. Dos al cubo es 8, por 1/3, 8 tercios, menos 1/3 sería 7 tercios de unidades cuadradas. Bien, ¿y qué tal si nosotros tuviéramos el gráfico de la función que, digamos, es el espejo de la función x cuadrado? Y me refiero a la función menos x al cuadrado. Y quisiésemos determinar el área de la región limitada por la curva menos x cuadrado el eje x y las rectas verticales x igual 1 y x igual 2. No debería haber diferencia en los valores, porque las áreas son exactamente iguales. Lo único es que este es un área sobre la curva. Ahora vamos a ver por qué cuando se calcula un área sobre la curva se le antepone un signo negativo. Entonces esta área, vamos a poner el signo negativo aquí, de 1 hasta 2, de menos x cuadrado. Esto nos daría menos 1/3 de x al cubo de 1 a 2.
Vamos a escribir ese signo negativo ahí. Y lo vamos a operar hasta el final. Entonces tendríamos 1/3 x al cubo evaluado en 2. Y aquí tendríamos menos 1/3. De 1 al cubo. Entonces aquí tendríamos menos 8/3. Aquí, sustituyendo 2, nos quedaría menos 8/3. Y aquí menos 1/3, que sería más 1/3. Entonces nos daría como resultado menos 7/3. Pero como las áreas no pueden ser negativas, por eso agregamos o anteponemos este signo negativo para corregir ese problema que existe de aplicar el teorema fundamental del cálculo a funciones negativas. Entonces ahí tenemos 7/3 de unidades cuadradas. Veamos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un área bajo la curva. Tenemos la curva 3x cuadrado más 5x más 2 y va a estar delimitada por las rectas verticales x igual 1 y x igual 5 y el eje x. Vamos a subir esto un poquito, un momento, porque una compañera quiere ver el ejercicio. ¿Quiere preguntar algo, Delmi, sobre este ejercicio? Muy bien. Delimitada por la curva y igual a 3x cuadrado más 5x más 2, esta, la parábola, el eje x y las rectas verticales x igual 1 y x igual 5. De acuerdo con el teorema
es un área bajo la curva. Y para determinar esta área, voy a integrar desde 1 hasta 5. De 3x cuadrado más 5x más 2. La antiderivada de esto x al cubo más 5 medios de x al cuadrado más 2x de 1 a 5. Menos 5 medios esta primera parte la vamos a evaluar con 5. Y restamos la misma función pero evaluada en 1. Esto nos daría como resultado
395 medios menos 11 medios que nos da como resultado 192 unidades cuadradas. Veamos otro ejemplo. Ahora nos piden determinar el área de la región limitada por la curva 1 menos raíz de x. Esta es la curva. El eje x y la recta x igual 1 y x igual 9. En este caso, tenemos un área sobre la curva. De acuerdo al teorema fundamental del cálculo, para áreas sobre la curva, esta área va a ser igual, vamos a ponerle un signo negativo, a la integral desde 1 hasta 9 de 1 menos x a la 1 media. Esto va a ser igual la antiderivada de 1 x y la antiderivada de x a la 1 medio, que sería x a la 1 medio más 1, 3 medios, entre 3 medios, dos tercios, de x a la 3 medios, de 1 a 9.
Evaluamos primero con 9. Y a eso le restamos la función evaluada en 1. Tendríamos nueve menos 18 menos 1 menos 2/3. Y esto nos daría como resultado 28/3 de unidades cuadradas. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de área entre curvas. ¿26? ¿Por qué 26? Sí, es que aquí me confundí. Vamos a ver. Entonces,
que vamos a hacer es que vamos a multiplicar este signo negativo por todo lo que está dentro para no tener que estar llevándolo hasta el final. Entonces esto sería 2/3 de x a la 3/2 menos x de 1/9. Entonces tendríamos dos tercios a la 3/2 9 Entonces 9 al cubo (129) raíz 27 por 2, 54 entre 3, 18 menos 9 menos 2/3 menos 1 sería 9. 2/3 menos 1 sería menos 1/3. Menos por menos da más. Más 1/3. 3 por 9, 27. Más 1, 28/3. De unidades cuadradas.
Ok, veamos el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de área entre dos curvas. Y en este caso, el área queda encerrada totalmente por las dos curvas. Usted ve aquí y aquí las áreas se interceptan. Usualmente en los exámenes se le pide que grafique usted la función. Entonces, ¿cómo graficamos la línea recta? La graficamos encontrando los interceptos. Esta función intercepta en y en 1. Para encontrar el intercepto en y, le damos valor de 0 a x. O sea que esto intercepta en 1. Aquí está el intercepto. Y el intercepto en x se obtiene igualando a 0. Interceptaría en x igual menos 1. Luego, solo trazamos una línea recta que pase por esos dos puntos. Y ahí ya tenemos nuestra línea recta. Luego, en el caso de la parábola, nosotros podemos encontrar interceptos en x, interceptos en y aparte de ello, el vértice de la parábola. El intercepto en x, perdón, intercepto en y, perdón, el intercepto en y lo obtenemos igualando, dándole valor de 0 a x. Y entonces tenemos que el intercepto en y es 3. Este es de la parábola. Ahí está el intercepto en y igual a 3. Y el intercepto en x se obtiene igualando a 0. Para que se nos simplifique la factorización, vamos a multiplicar todo por menos 1. Y vamos a buscar dos números que multiplicados den
negativo 3 y sumada den negativo 2. Sería x menos 3 por x más 1. Este se hace 0 en menos 1. Y este se hace 0 en 3. Entonces tenemos los interceptos en x. Aquí ya estaba el menos 1, que ahí se intercepta con la línea recta. Y el otro intercepto en x de la parábola en 3. Y el vértice de la función en método 2 les enseñaron que el valor de x del vértice se obtenía con una fórmula menos b sobre 2a. Pero como nosotros ya hemos graficado utilizando las derivadas, sabemos que como esta es una función de grado 2, entonces solo tendrá o un punto máximo o un punto mínimo. Y ese se encuentra en el número crítico. Entonces, vamos a determinar el número crítico. La derivada es menos 2x más 2 esto se hace 0 en x igual 1. Ese es el valor de x del vértice. El valor de y se obtiene sustituyendo en la función, sustituyendo el 1 en la función. Menos 1 más 2 es 1, más 3 es 4. Entonces el vértice se encuentra en el punto 1,4. Uno para x. Cuatro para y. Ahí está el vértice. Y entonces ya nosotros tenemos esos puntos para poder trazar el gráfico. Esa es la forma en que trazaríamos el gráfico. Muy bien. Teníamos que para determinar el área entre dos curvas, íbamos a integrar y le íbamos a restar a la función superior la función inferior.
Una vez que usted graficó, obviamente es sencillo identificar la función superior. En este caso, la función superior es la parábola y la inferior la línea recta. Necesitamos determinar el intervalo de integración. Aunque aquí en el gráfico se puede ver claramente que las funciones se interceptan en -1 y en 2. Pero dado el caso que, como lo es en los exámenes presenciales, no nos dan el gráfico. Nosotros tenemos que construirlo. Algunas personas tienen problema en construir el gráfico. Y creo que en la evaluación del tercer parcial va a ser un poco complicado que le pidan que construya el gráfico y luego determinar el área de la región. Por lo tanto, creo que más se centraría en que ustedes determinen el área de la región. Y realmente no es necesario graficar para determinar el área de la región. Lo único que tendríamos que saber es el intervalo de integración y cuál es la función superior y cuál es la inferior. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuál es la función superior? Entonces, aquí tenemos que si el área de la región está encerrada por dos parábolas de distinta concavidad, es decir, una tendría que ser cóncava hacia arriba y la otra cóncava hacia abajo. En este caso, la función que es cóncava hacia abajo será la superior. Si por el contrario, como en este caso que estamos resolviendo, el área se encuentra encerrada por una parábola y una línea recta, si la parábola es cóncava hacia abajo, va a ser la superior. Este es el caso que estamos viendo en este momento. La parábola es cóncava hacia abajo, entonces es la función superior. De lo contrario, la línea recta sería la superior. Es decir, si la función de grado 2 fuese cóncava hacia arriba, entonces la línea recta sería la superior. Entonces, los elementos que necesito son identificar la función superior, que ya tengo cómo identificarla, y la otra sería determinar el intervalo de integración. ¿Y cómo determinamos el intervalo de integración? Entonces, en este caso, recuerda que la teoría decía que las funciones se interceptan, ¿sí? Se cruzan en estos puntos. Entonces, es decir, en ese punto las funciones son iguales. Para determinar esos puntos donde las funciones se interceptan o donde las funciones son iguales, lo que hacemos es igualar las funciones. Es decir, voy a igualar
x más 1 a menos x cuadrada más 2x más 3. Y luego vamos a resolver para x. X más 1 más x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. X cuadrado menos 2x más x menos x y menos 3 más 1 menos 2. Factorizamos. Dos números que multiplicados den negativo 2 y sumados positivo 1. Perdón, negativo 1. Entonces sería x más 1 por x menos 2. 1 por menos 2, y 1 menos 2, menos 1. Este primero se hace 0 en menos 1, y este se hace 0 en 2. Entonces, como ya sé cuál es la función superior, cuál es la inferior y el intervalo de integración, ahora puedo calcular el área de la región. El área va a estar dada entonces por la integral desde menos 1 hasta 2 de la función superior, la parábola, menos la función inferior, que es la línea recta. Integramos. De menos 1 a 2.
Menos 8 tercios. Más 2. Más 4. Menos 1 tercio. Menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 tercio positivo, más 1 medio, menos 2. Seis por 3, 18. 18 tercios menos 8 tercios, 10 tercios. Y 3 por 2, 6. 6 entre 3 a 2. 5 sextos. 5 sextos menos 12 sextos menos 7 sextos. En 10 tercios hay 20 sextos. 20 sextos más 7 sextos son 27 sextos. Tercera de 27 es 9. Tercera de 6 es 2. 9 medios. Sí, del mi. 9 medios, correcto. Gracias por ayudarme ahí.